Muy bien, Diana, muchísimas gracias por la confirmación. Una vez más, muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de asistente de recursos humanos. Felicitarles a cada uno de ustedes por su puntualidad y por su responsabilidad. Comento que estamos ubicados en Perú, en el departamento de Apurímac, exactamente en la provincia de Andahuaylas. Estamos al sur del país. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Les presento al equipo El Tecnológico, quien es integrado por la plana administrativa, por la plana de docentes y asistentes académicos. Invitarles también a los cursos gratuitos que da inicio este mes de septiembre. Tenemos los cursos en idiomas, en ofimática, en gestión administrativa, educación y salud. Para más información pueden comunicarse con el número 979 48 37 28. Asimismo, invitarles también a los cursos gratuitos en convenio con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Tenemos los cursos ofimática profesional, tanto en el nivel básico, intermedio y avanzado, inglés básico A1 y A2 y quechua chanca básico A1 y A2. Para más información, por favor, comuníquense con el número 991 37 32 27. Si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con vuestra ayuda lo vamos a lograr. Me presento, soy vuestra asistente académica, Saraí Camargo Campos. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense conmigo al número 983-02-1137. Estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Asimismo, presentarles a la docente del curso, quien es la licenciada María José Ramos Machado, especialista en el curso de asistente de recursos humanos. En cuanto a la frecuencia, son los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9:30 de la noche y la duración del curso es de 2 semanas, dando inicio el día 19 de agosto del presente año. El día de hoy ya vamos a estar abarcando la sesión número 2, que es sobre la atracción, reclutamiento y selección de talento. En cuanto a la metodología de trabajo, las clases están siendo grabadas y tanto estas clases más los materiales van a ser enviados a su comunidad de WhatsApp y ya la siguiente semana se les va a estar habilitando el examen final. En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención asistente de recursos humanos a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedan tramitar su certificado, pues tienen que obtener una calificación final mayor o igual a 14 en el examen final. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional. No es obligatorio, pero sí es recomendado, ya que este certificado usted lo puede adjuntar en su CV y así poder obtener un puesto de trabajo, ¿no? Ya que el certificado avala sus conocimientos sobre el curso. Asimismo, el certificado cuenta con un código único de registro y con un código QR. Y si tramitan su certificado, pues de regalo se van a llevar el campus virtual habilitado por un año. Dentro del campus están las clases grabadas y materiales de clase, ¿sí? También comentarles un punto sumamente importante, y es que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Para mayor información pueden comunicarse con la oficina de certificación al 946 22 23 55. Muy bien, también comentarles que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Está la Municipalidad de Turpo, la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles Huancaray, la UGEL Chincheros, la Municipalidad de Andahuaylas, el Instituto Nacional Penitenciario, la Municipalidad del Centro Poblado El Chumbau, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros, la Municipalidad de San Jerónimo y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santa María Magdalena de Lima, ¿sí? Muy bien, para dar inicio con nuestra sesión número 2, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16, y dice así: y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Me acompañan, por favor, con esta pequeña oración inclinando vuestros rostros? Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo, por darnos agua, salud, alimentos. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día, Señor.
Perdónanos por a veces no ponerte en primer lugar ante las cosas que hacemos. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada. Por favor, danos sabiduría, danos paciencia y asimismo empatía para con los demás. También te pido que cuides a los participantes del curso y a la docente María José. Encomendamos nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes. Ahora sí, muy buenas noches, estimada licenciada. Por favor, puede compartir su pantalla y activar su audio. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, señorita Saraí. Es grato compartir con ustedes una nueva sesión de clases que inició el día lunes, el curso de asistente de recursos humanos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están pasando en esta noche? Me gustaría que me confirmen por el chat si ya se ve mi pantalla y si me escuchan para poder dar inicio a la clase. ¿Está desactivado el audio? ¿No me escuchan? Disculpa que le interrumpa, estimada licenciada, pero Leslie, cualquier pregunta o consulta es mediante la bandejita de mensajes, ¿sí? Sí. Para que no haya desorden. Muy Sí. bien. Ya, gracias a todos por la confirmación. Bien, como ya lo indicó la señorita Saraí, el día de hoy estamos viendo la sesión número 2. Me presento nuevamente. Mi nombre es María José Ramón Machado, licenciada en Administración, para aquellos que se conectan el día de hoy por primera vez. El día lunes estuvimos dando inicio a este curso de asistente de recursos humanos. En la primera sesión estuvimos viendo de forma global qué es lo que se realiza en el área de recursos humanos, ¿no? Ahí estábamos viendo qué es el área, cuáles son los objetivos, estuvimos viendo la función de recursos humanos, también estuvimos viendo qué es lo que hace un asistente, ¿no? Qué conocimientos necesita tener para ser un asistente de recursos humanos, cuáles son las cualidades que te piden, cuáles son las funciones. Estuvimos analizando un poco el tema de los manuales que se dan en las empresas y terminamos con el tema de clima y cultura organizacional. Eso es lo que estuvimos revisando en la primera sesión. En la segunda sesión, me dice que no se escucha, los demás me dijeron que sí. ¿Es solo Kenia o los demás tampoco me escuchan? Ah, ya, entonces debe ser tu audio, Kenia. Ya, gracias a los demás por confirmar. En esta segunda sesión nos toca ver el tema de atracción, reclutamiento y selección del talento. Cuando hablamos del talento humano que existe en las organizaciones y por el cual una empresa funciona de forma correcta y adecuada. Entonces, vamos a partir analizando qué es un proceso de atracción y talento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de proceso, es porque sigue una serie de etapas para poder llegar a un determinado fin, que en este caso es la selección o la contratación del talento humano. Entonces, el proceso de atracción es aquel proceso mediante el cual de diversos candidatos se va al final escoger al candidato más adecuado para ocupar una vacante, ¿no? Cuando hablamos de una vacante es porque hay una oferta laboral que está libre dentro de la organización y que podemos nosotros contratar a alguien que pueda cubrir las vacantes y que tenga las expectativas necesarias para poder realizar sus labores. Ahora, ¿de qué tenemos que nosotros tener en cuenta dentro de este proceso de atracción? Que lo ideal es contar con profesionales capacitados y comprometidos, ¿no? Porque como ya lo habíamos mencionado en la primera sesión, hay bastantes trabajadores buenos,
¿no? Siempre no es el tema de que sea un mal trabajador, el tema es de que a veces no se comprometan con el trabajo. Entonces van desmotivados a trabajar, existe un tema de estrés, también existe también el tema remunerativo, el cual a veces consideran que no es lo adecuado para sus labores, pero de alguna u otra forma, sea cual sea el motivo, eso repercute en que la empresa no pueda crecer y lograr sus objetivos que ya tiene planteado. Entonces, por eso es necesario que desde el inicio se pueda identificar aquellos profesionales que se encuentran capacitados y comprometidos en su labor. ¿Por qué? Porque de esta forma se puede lograr el objetivo de la empresa, que es ser productiva, ser conocida en el mercado, tener clientes, aumentar sus activos, ¿no? Por eso es tan importante este proceso de atracción, porque este es el punto de partida. Muchos pueden decir que el área de recursos humanos no es importante porque solamente se dedica en contratar al personal, pero no se dedica de la parte operacional, no se dedica de la parte productiva, no crea los productos. Pero lo que no se dan cuenta las personas es que si no hay una persona que identifique al talento humano, entonces no podría tener buenos profesionales, porque cada área tiene su función. Entonces el área de producción se va a encargar de su labor, ¿no? Que es la fabricación de nuevos productos. El área de logística y compras se va a encargar del almacén, de las compras y de la logística, ¿no? Pero el área de recursos humanos tiene una labor muy importante porque de ellos depende que la empresa pueda tener el personal que le permita dar la calidad del servicio o de la calidad de los productos que están necesitando. Entonces, es necesario prestarle suficiente atención a este proceso, porque este proceso es el proceso inicial que nosotros realizamos dentro del área de recursos humanos para poder al final seleccionar el talento humano. Entonces, si este proceso no se ejecuta de la forma más adecuada, es decir, se realiza de forma improvisada, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que vamos a tener un mal equipo de trabajo. Al final lo que va a hacer es que a cada momento tengamos que buscar otro personal. Esto va a generar también pérdidas económicas en la empresa y malestar para el dueño de la organización porque no va a poder lograr los objetivos planteados. Entonces hay que prestarle suficientemente atención a este proceso de atracción. Ahora, ¿cómo logro que este proceso sea eficiente? Entonces, aquí hay que tener en cuenta muchos puntos esenciales. ¿Por qué? Porque esta no es una tarea difícil, pero sí es una tarea compleja. ¿Por qué hablamos de que es una tarea compleja? Porque sigue varios pasos para que nosotros podamos definir, por ejemplo, cuál va a ser el perfil necesario que la empresa necesita, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito un auxiliar contable, entonces yo tengo que ver qué requerimientos voy a solicitar para esa persona. Ese es el perfil, ¿no? ¿Cuáles van a ser las capacitaciones que se le va a pedir? ¿Cuáles son los estudios? ¿Qué tipo de experiencia se le va a solicitar? ¿Cuál es la disponibilidad que voy a pedir? También el tema de la edad. Todo lo que forma parte de los requisitos, al final define el perfil necesario que la empresa necesita. También dentro de esta tarea tengo que ver los medios de atracción. Por eso se llama proceso de atracción, ¿no? Y hace honor a su nombre porque cuando nosotros hablamos de atraer algo, es llegar a obtener lo que yo necesito hacia mí, ¿no? Atraer hacia mí, en este caso hacia la empresa, el talento que yo requiero. Entonces tengo que ver qué medios voy a usar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser atractiva mi propuesta? Entonces ahí parte que la creatividad del asistente de recursos humanos que junto con su jefe vean cuáles van a ser los medios de atracción, ¿no? Algunos podrán
publicitarlo, ¿no? A través de paneles, indicando, digamos, que necesitan personal en la organización. Algunos lo verán más factible usar las redes sociales porque está al alcance de todas las personas, ¿no? Algunos dirán, no, de acuerdo al talento objetivo que yo necesito, mejor voy a publicar mi oferta a través de mi página laboral, ¿no? A través de la página corporativa. Entonces, es ahí donde ya entra el tema de que la misma persona a cargo, que es el asistente y el jefe de recursos humanos, puedan ver cuáles van a ser los medios de atracción más adecuados para poder atraer ese talento. Y luego ya tenemos que ver también el tema de las entrevistas, ¿no? Cuántas y cuáles son las que voy a utilizar. El tema de las evaluaciones psicolaborales, que siempre es importante. ¿Qué técnicas voy a verificar, ¿no? Todo eso al final, todo, por decirlo así, esa bolsa de actividades que yo voy a hacer, lo tengo que hacer de forma minuciosa. Por eso es que no puedo hacerlo de forma improvisada, porque si yo, por ejemplo, lanzo la convocatoria hoy día para que de aquí en 2 días, de ahí solamente recibir los currículos, puede ser que no haya podido llegar al talento objetivo que yo quería que llegue. Si, por ejemplo, improviso el tema de la entrevista, pero no lo evalúo más profundamente, no utilizo técnicas para la entrevista ni para las evaluaciones, entonces no podemos pedir que de esa forma podamos atraer al talento humano que necesitamos. Entonces, en este punto sí es importante que cada empresa, de acuerdo a sus objetivos, va a poder utilizar técnicas de forma diferente, pero al final todo se va a resumir en seleccionar y encontrar ese talento, ¿no? Entonces, esos medios de atracción, esas entrevistas, esas evaluaciones, van a depender también del giro de negocio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo realizar una evaluación para una empresa minera que para una empresa de servicios o de abarrotes. ¿Por qué? Porque una que inicialmente el trabajo es diferente, la posición es muy diferente a una empresa de servicios, porque por ejemplo en la empresa minera es probable que el trabajador tenga que vivir cerca de la zona o que haga un trabajo que necesite tener disponibilidad para viajar, la experiencia, el tema del perfil con respecto al carácter, las evaluaciones para poder afrontar la atención laboral. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a realizar siempre tiene que ir de la mano con el giro de negocio en el que estamos. No podemos hacer unos medios de atracción, entrevistas y evaluaciones solo porque yo quiero hacerlos de esa forma. No, siempre tenemos que mirar que esté relacionado al tipo de negocio. Ahora, ¿qué beneficios yo obtengo o la empresa obtiene al poder lograr tener un buen proceso de atracción y selección? Existen varios beneficios que se resumen en tres beneficios dentro de la organización, que son los más puntuales, por así decirlos. Y estos beneficios son, el primero es que reduce la rotación y mejora el ambiente laboral. El segundo es que ayuda a construir tu marca como empleador. Y tercero es la garantía de éxito. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno para saber por qué es beneficioso el tema del proceso de atracción y selección. El primero, que dice reduce la rotación y mejora el ambiente laboral, es porque si nosotros tenemos un adecuado proceso de selección, lo que vamos a lograr, jóvenes, es que nosotros no tengamos que, por ejemplo, un personal que no está haciendo bien las cosas, que no está capacitado para lo que lo hemos contratado, tengámoslo que está rotando constantemente, porque eso también
genera malestar para el equipo de trabajo y para la organización, porque al final, ¿qué es lo que va a hacer la rotación de personal? ¿En qué va a acabar? En un despido. Y la idea no es rotar al personal porque sea malo, sino que se pueda rotar quizás por un tema de estrategia, pero no por un tema de haber contratado un personal que no era para la función que necesitábamos. Entonces, hacer este proceso nos facilita mucho el tema de la reducción significativa de la rotación de colaboradores y seleccionar aquellos que encajan en la cultura organizacional. Entonces, a veces también el tema de la rotación no solo va porque no hace bien las cosas, sino que también va por el tema de que esa persona, ¿no? Ese colaborador no se adecua mucho al clima laboral o a la cultura. Entonces, como no queremos dejar ir a ese perfil que teníamos, ese talento, entonces empezamos a rotarlo para ver en qué área se encuentra bien, pero esa no es la idea. ¿Por qué? Porque desde el inicio habría que comentarle a ese candidato cómo es la cultura en la organización, ¿no? Por ejemplo, comentarle de que somos una empresa en la cual tenemos una política de tratamiento de, de juegos recreativos, por ejemplo, o de actividades extracurriculares. Tenemos el tema de oficializar todo lo que sucede dentro de la organización, o sea, cosas que al menos sepa cómo funciona la empresa de manera interna, ¿no? Para que cuando esté dentro de la organización no se sienta que no forma parte de ella, ¿no? Entonces, por eso es importante de que podamos también tener personas que se adecúen a la cultura y al ambiente laboral, para que todo se vea favorecido. Otro beneficio es que ayuda a construir la marca como empleador. Cuando nosotros se crea una organización, ¿no? Cuando se crea una empresa, lo que quiere la empresa es hacerse conocido, ¿no? Una empresa no se crea con la finalidad de estar escondido del mundo, de que nadie sepa que existe, entonces no tendría la necesidad de hacer una empresa. La empresa se crea porque la empresa quiere ser conocida. Como por ejemplo, ¿no? Tenemos las bebidas gaseosas. Ahí ya está en boca de todos el tema de algunas marcas, ¿no? ¿No? Como por ejemplo la empresa de Coca-Cola, de Coca-Cola y de otras que a lo largo del tiempo se han hecho conocidas. Entonces, ¿a qué se debe que esas empresas se hayan hecho conocidas? No se debe solo por el tema de tener un buen gerente o tener a un buen dueño. También muchas de esas empresas dependen de qué colaboradores tienen, porque al final el dueño de la empresa no es necesariamente el que elabora la gaseosa, por ejemplo, sino detrás de ello hay un equipo de producción que se encarga de hacer ese producto. Entonces, si ese equipo de producción no estuviera capacitado, no supiera hacer lo que hace, pues no hubieran tenido el éxito que tienen. Entonces, por eso es que es muy importante seleccionar el talento adecuado. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos construir una marca que pueda ser conocida por todo el público, ¿no? Y podernos hacer una empresa sólida con una buena reputación. También es muy importante la reputación, porque ¿qué sucede a veces en algunas noticias que vemos, ¿no? Tal empresa, sus productos han causado daño para la piel de los niños, por ejemplo, ¿no? El producto tal causó la muerte de alguna persona. Entonces, ahí ya está generando una mala reputación. ¿Y a qué se debió? A que las personas, que son los colaboradores, que estaban dentro de la organización, no estaban capacitados para hacer dicho producto al cual sacaron al mercado. Entonces, si se dan cuenta, todo al final es importante, ¿no? Muchos dicen, no es fácil hacer un proceso de atracción,
reclutación y selección no es fácil, es complejo porque de eso va a depender el futuro de la empresa. Entonces, el segundo beneficio es ayuda a construir tu marca como empleador. Como tercer beneficio tenemos la garantía de éxito. Entonces, el éxito en cualquier empresa va a depender en gran parte de la calidad y compromiso de sus colaboradores, que ya lo hemos mencionado. Entonces, si no tenemos personas comprometidas, entonces no vamos a poder garantizar el éxito. Por eso la elección de un adecuado talento humano hecho de la manera correcta va a agregar un valor significativo y positivo a la empresa. Es por eso que en este caso, jóvenes, sea la persona que escojamos, desde el cargo más pequeño hasta el cargo más grande, deben ser seleccionados de manera cuidadosa porque es para el buen funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, de esto habla el tema del proceso de atracción, ¿no? Y estos serían los 3 beneficios más resaltantes de poder hacer un buen proceso. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa reclutamiento y selección de personal. Porque siempre reclutamiento y selección son 2 términos que van de la mano y muchos consideran que es lo mismo, pero realmente no significan lo mismo, ¿no? Dentro del área de recursos humanos los mencionan juntos porque en sí uno trabaja, uno es primero, otro es después y van de la mano, pero no es lo mismo. Por un lado, reclutamiento de personal va a ser el proceso de búsqueda de talentos que va a permitir iniciar la selección de personal. Entonces, cuando nosotros vemos los medios de atracción, cuando nosotros vamos a ver cuáles van a ser aquellas fuentes que vamos a utilizar para poder atraer a esos candidatos que van a ser las personas que van a pasar por un proceso de selección, estamos hablando de reclutamiento, ¿ya? Este se puede decir es el proceso inicial para poder difundir la convocatoria. Y dentro de este proceso utilizamos fuentes externas o también podemos utilizar fuentes internas, ¿no? Las dos son válidas porque al final dentro de la misma organización podemos ya tener el talento para que nos estamos refiriendo a que la postulación se realice dentro de la misma organización. O sea, ya no tenemos que lanzar una convocatoria hacia afuera porque ya hay un tema de ascenso. Claro que es muy válido porque ya nosotros ahí, por ejemplo, sabemos cómo trabaja un personal y tenemos la expectativa de saber cómo va a reaccionar a su nueva posición. Si yo, por ejemplo, veo que un supervisor es líder, es proactivo, llega a sus indicadores, motiva a su equipo de trabajo. Entonces, y yo estoy lanzando una convocatoria para gerencia del área, me convendría darle la posición a él. ¿Por qué? Porque esa es una persona que yo ya sé cómo trabaja y que puedo saber cómo va a seguir laborando en el caso que se le dé una posición más alta. Entonces ahí ya sería una fuente interna donde ya no salgo a buscar afuera esa posición. Pero por otro lado, no siempre el reclutamiento es así, ¿no? Hay momentos en los que yo puedo decidir usar las fuentes externas, ¿no? Las cuales serían ya las publicaciones en los portales de empleo, ¿no? Que actualmente existen varios portales que te permiten ver las convocatorias a nivel nacional, ¿no? Es más, existen páginas que te permiten ver convocatorias internacional. Eso es lo que hace la tecnología, ¿no? Que podamos nosotros poder llegar a otros lugares que nosotros lo veíamos antes difícil hacerlo, ¿no? Entonces, en el portal de empleo, lo que tiene como ventaja es que vas a poder tener
varios candidatos, con la oportunidad de que mientras más candidatos tengas, vas a tener mayor oportunidad de poder escoger al adecuado. También están los medios de comunicación, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ofertan su posición por el tema de la radio. ¿Por qué? Porque su público objetivo normalmente escucha radio. Por ejemplo, si quiero yo a un chofer de una empresa, quizás me convendría ponerlo por radio porque las personas que son choferes normalmente cuando conducen están escuchando la radio. Entonces me convendría ponerlo a través de ese medio de comunicación. Algunos pueden decidir ponerlo por la televisión también. Hay empresas que sí invierten y ponen sus avisos por televisión. Otros que utilizan el periódico porque todavía existen personas que compran y que siguen buscando sus trabajos a través del periódico. Algunas empresas decidirán entregar volantes donde se informe sobre el tema de la posición laboral que están ofertando. Y así hay bastantes fuentes externas que te permiten en este caso poder ver qué personas vamos a traer para el tema de la selección, ¿no? Entonces, y las redes sociales también, que a veces muchos lo consideran que es más fácil las redes porque ahí pues todos, tanto jóvenes como adultos, pues tienen acceso a esas redes, ¿no? Entonces, reclutamiento es eso, jóvenes, es la parte inicial del proceso de atracción donde te permite poder difundir, ¿no? O publicar tu convocatoria laboral. Mientras que la selección de personal es el proceso que sigue al reclutamiento, porque aquí lo que vas a querer obtener es a la persona idónea, ¿no? A la persona idónea para contratar, para que lo puedas contratar a la empresa. Efectivamente, sí, Milagros, es cierto lo que dice Milagros, ¿no? Hay empresas que todavía siguen usando reclutamiento en campo, sí, salen a buscar a su personal, ¿no? O sea, no son empresas que aún se adecúan a las redes sociales, no, sino que lo hacen, por ejemplo, esas personas que salen a volantear es un trabajo de campo, porque en diferentes zonas estratégicas de una ciudad comienzan a informar de la convocatoria. Entonces, la selección, como les estaba mencionando, es un proceso que sigue para contratar ya al empleado. Este proceso es la herramienta que aplica el área de recursos humanos para indicar quiénes están calificados y quiénes no están, ¿no? Porque de todos los currículos que puedes recibir en una convocatoria, no todos van a cumplir con el perfil, ¿no? Que ya les había mencionado que el perfil son todos los requisitos o requerimientos que se necesitan para una determinada posición laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puse en mi convocatoria para el área de analistas de sistemas, yo puse que tenga experiencia de 2 años como analista, que tenga estudios universitarios, que tenga, digamos, disponibilidad para viajar, que esté entre el rango de 20 a 33 años, que sea una persona proactiva, que haya laborado en las funciones similares a empresas de servicios. Entonces yo pongo una serie de requerimientos y cuando yo empiezo a recibir los currículums, veo que el 35% de los que recibí no cumplen con los requerimientos o el perfil que yo coloqué. Entonces ahí yo voy a poder determinar quiénes están calificados y cuáles no para un siguiente proceso de selección. Porque dentro de la selección, que es un proceso, yo voy a utilizar diferentes técnicas para poder saber de todos cuál va a ser el candidato más valioso para la organización, ¿no? Y la idea no es decir, no, este trabajador es mejor que otro trabajador, no, sino que para la posición que yo necesito me conviene tener esta persona. A veces no es la persona más inteligente, a veces no es
la persona que tenga la mayor experiencia, pero sin embargo, cuando pasó el proceso de selección, demostró que cumplía con más requisitos que otros. Demostró que se puede adecuar a la cultura organizacional de la empresa. Porque ¿qué pasaría que, por ejemplo, yo tengo una persona que tenga todos los estudios, el conocimiento, pero es una persona que no le gusta trabajar en equipo y yo lo necesito para ventas? Entonces, no lo puedo escoger por más experiencia o conocimiento que tenga. ¿Por qué? Porque le va a costar trabajar con sus compañeros, ¿no? Porque siempre él ha trabajado por su cuenta, viene de una empresa que le entregaba, por ejemplo, una cartera de clientes y él se encargaba de gestionarlo, era el más productivo en su organización, pero en la empresa donde va a trabajar actualmente es una empresa donde sí hacen trabajo de campo en conjunto, entonces eso a él no le gusta. Entonces, ahí es donde viene el tema de que yo escojo a la persona, como les vuelvo a repetir, no porque sea el más inteligente, sino que para la posición que yo necesito es la persona más adecuada, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque muchas personas se decepcionan o se sienten mal cuando no son escogidas dentro de un proceso de selección. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección de personal? La primera diferencia es que el reclutamiento es la actividad inicial que se hace para atraer al talento y el tema de la selección ya es la parte final del proceso. Adicional a eso, el reclutamiento va a ser una actividad para establecer contacto con los posibles colaboradores o con los que están solicitando el trabajo, para de esta manera poder reunir a gran número de candidatos para el puesto. Mientras que la selección, yo ahí ya más que contacto, yo voy a elegir, ¿no?, al colaborador más competente para esa posición. Entonces, esa sería la diferencia entre uno y otro proceso. Adicional a eso, la diferencia también está en el concepto, ¿no? Reclutamiento, por ejemplo, es difundir el tema de la oferta laboral a través de fuentes externas, internas. Y la selección es el proceso donde utilizo técnicas ya de elección, ¿no? Donde veo entrevistas, evaluaciones, técnicas, ¿no? Entonces es diferente entre reclutamiento y selección. Ahora vamos a ver qué fases se siguen dentro del proceso de selección de personal. El proceso de selección de personal debe cumplir el objetivo de encontrar un equilibrio entre la empresa para aumentar la productividad, mientras no perdamos de vista el personal que deseamos nosotros contratar. ¿Por qué decimos un equilibrio? Porque si bien es cierto, yo puedo considerar a una persona que es la más idónea para el puesto, pero que quizás para los objetivos que tiene la organización no vaya a ayudar mucho. Por ejemplo, ¿no? Yo contraté a una persona proactiva que tiene experiencia, que cumple objetivos, que tiene buenas recomendaciones, pero sin embargo, la empresa tiene miras de formar personal para que trabaje fuera del país, ¿no? Y la persona que yo contraté es una persona que no está decidida a viajar. ¿Por qué? Porque él desde el inicio indicó que no estaba dentro de su plan de trabajo salir del país. Entonces, ahí yo no tendría un equilibrio entre lo que quiere la empresa y lo que yo contrato. ¿Por qué? Porque yo escogí a la persona más adecuada, pero que al final, a lo largo del tiempo, va a tener, va a renunciar, ¿no? Porque no va a seguir con el objetivo de la empresa. Entonces, es siempre tener un equilibrio entre ambos lados, los objetivos organizacionales con lo que nosotros vayamos a considerar como objetivo del área de recursos. Ahora, dentro de un proceso de selección hay 9
fases o etapas que se siguen para poder seleccionar el personal. La primera etapa es la definición de las necesidades del personal. En este caso, en la definición de las necesidades del personal, es el primer paso donde yo valoro las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Entonces ahí de esta manera puedo valorar si la empresa sí necesita a los nuevos empleados y si se les puede, o si no, puede satisfacerlo con la plantilla actual. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo cuando voy a contratar a una persona para una determinada área, también yo tengo que ver el bienestar de la organización y de lo que también tengo dentro de la empresa, ¿no? Porque si, por ejemplo, me dicen de que vamos a necesitar un trabajador dentro del área de cobranzas, pero yo ya tengo un trabajador que puede ocupar esa posición y sin embargo con la plantilla actual que yo tengo, en este caso yo ya no necesito buscar una nueva persona, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo ir definiendo cuál es lo que exactamente son las necesidades que pueden cubrir a la empresa y satisfacerse con la plantilla actual. Lo que tú me preguntas, Milagros, de reclutamiento 2.0, es más que todo el tema de las fuentes que tú vas a utilizar para tu convocatoria. Por ejemplo, en el reclutamiento 2.0, las fuentes que utilizaría son los portales de empleo, las redes sociales y las páginas web de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo en el reclutamiento 2.0, todas tus convocatorias se hacen a través de las fuentes y externas que tienen que ver con redes sociales, anuncios. Mientras que en el reclutamiento 4.0 ya tú haces un trabajo más completo en el sentido de que en este proceso vas a utilizar no solamente el tema de redes sociales, anuncios, sino que vas a utilizar otros software más especializados, más avanzados, para que tú puedas contratar al personal. Por ejemplo, vas a utilizar, hay uno conocido que se llama Networking Online, donde ahí hacen como una especie de preguntas antesala a lo que va a ser el proceso de selección. Entonces tú ya un poco como que puedes ir conociendo a los candidatos, ¿no? Más que todos esos reclutamientos que me consultas es por el uso de las fuentes que se utilizan, ¿no? Para atraer al personal. Entonces, siguiendo las fases del proceso, ya hemos visto la primera, que es valorar las necesidades que tiene la empresa. La segunda fase es elaboración del perfil del candidato. Entonces, según el puesto que deseo cubrir, debo elaborar requisitos, ¿no? Que ese es el perfil, los requisitos. ¿Qué conocimientos va a tener? ¿Qué competencias se debe tener para cada candidato en cuestión? Entonces, por eso siempre es bueno reunirse con las personas que están a cargo de las áreas a las cuales yo voy a contratar el personal. Porque, por ejemplo, si quiero un auxiliar de logística y almacén, entonces yo tengo que reunirme con el jefe de logística, porque él más que nadie sabe cuál va a ser la persona que se va a requerir para la posición, porque es su día a día. En cambio, yo como asistente de recursos humanos o como jefe de recursos humanos, sí, más o menos sé qué es lo que se va a pedir, pero lo sé de forma general. Sin embargo, el encargado de área lo va a saber de forma más detallada. Entonces, con ellos siempre sería bueno reunirse para el tema de definir el perfil. En, el en la tercera fase o etapa tenemos ya realizar la convocatoria. ¿Por qué? Porque ya yo vi que la empresa necesita un personal nuevo. Entonces yo ya definí necesidades. Yo ya hice mi redacción de empleo y elaboré mi perfil, ¿no?
Ya entonces ya están los primeros 2 puntos. ¿Qué continuaría? Hacer la convocatoria. En esta fase lo que voy a realizar es buscar candidatos a través de distintos medios, ¿no? Que puede ser, como ya lo hemos mencionado, la prensa, la radio, las redes sociales, etcétera. Una vez que ya hice la convocatoria, yo voy a irme al punto 4, que es la preselección. ¿No? En la preselección abarca cuando ya yo he recibido varios currículos que yo considero suficiente para empezar a separar aquellos que sí son las personas que cumplen el perfil de aquellas que no lo cumplen, ¿no? Entonces, esa es la preselección. En el punto 5, cuando hablamos de la selección, es cuando ya el candidato pasa a una etapa de entrevista, ¿no? Se le hace evaluaciones, diferentes pruebas, ¿no? Porque de todas las pruebas que tengan, que cada una va a tener una puntuación, quien supere todas las pruebas se enfrentaría a la entrevista final. ¿Por qué? Porque digamos, de 20 candidatos, yo solamente me voy a quedar con 5 que al final han estado pasando bien sus exámenes, para yo tomar una decisión, que sería en el punto 6. ¿Por qué? Porque después de ver los pros, los contras de los candidatos, yo de esos 5 que quedaron voy a elegir solamente a uno, que es el que más se acerca al perfil y a las necesidades que la empresa está requiriendo. ¿No? Como les digo, no es que los demás no sean buenos o no estén capacitados, sino que tenemos que ver varios puntos, ¿no? Como el tema del perfil, como el tema de que la persona que yo esté escogiendo sea la persona más adecuada para la posición. Ya cuando escogí a esa persona, ya puedo pasar al punto 7, el cual hablamos de la contratación. No siempre milagros son 3, depende de tu convocatoria, porque si es una convocatoria grande, como por ejemplo, donde se presentan más de 100 candidatos, en la preselección no siempre quedan 3, normalmente pueden quedar 5 o hasta 7 candidatos, o sea, el número no es siempre 3. Entonces, en el punto 7, la contratación, se discuten las condiciones del contrato, que son el tema del sueldo que se va a pagar, qué funciones va a realizar, cuál va a ser su jornada laboral, cómo va a ser el tema de pago, cuáles van a ser las políticas de trabajo, para que, de acuerdo a lo que es el informe, puedan, en este caso, saber si la persona o no procede a firmar el contrato. Una vez cuando ya se firma el contrato, lo que sigue es la incorporación, que es el punto 8, ¿no? ¿Por qué? Porque este empleado o colaborador va a empezar a laborar en la empresa, pero como recién se está integrando a la organización, va a tener que trabajar acompañado de otro colaborador, que es el que le va a enseñar lo que debe hacer. Entonces, de esa forma, se va a poder detectar cuáles van a ser las posibles necesidades de formación, ¿no? Porque esta persona que recién inicia va a seguir un proceso de inducción, ¿no? Porque inicialmente no lo podemos dejar por sí solo, por más que sea el trabajador más experimentado. ¿Por qué? Porque esa persona no sabe qué sistema nosotros usamos, cómo es el tema de los informes que debe presentar, qué tipo de reportes, porque recién está ingresando. Entonces, la persona que lo va a acompañar es una persona que realiza actividades similares o que es el jefe del área donde él está ingresando a laborar. Entonces, al momento que pasa ese proceso de inducción, de incorporación, vamos a ir viendo cuáles van a ser los puntos en los que va a necesitar recibir una capacitación más fuerte, por así decirlo, porque en esos puntos son los que todavía necesita reforzar.
Y luego no acaba ahí el tema de la contratación, o sea, el proceso del área de recursos humanos no acaba con la incorporación, sino que hay que hacer un seguimiento, el cual sería el punto número 9. En este punto número 9, nosotros tenemos que hacer un seguimiento a mediano y largo plazo. ¿Por qué decimos a mediano y largo plazo? Porque hay que valorar la eficacia de nuestro proceso de selección. Normalmente este seguimiento se puede realizar de manera semestral y después una vez al año. Entonces, si yo quiero medir si la persona que yo contraté, si el proceso de selección que realicé fue el adecuado, entonces yo tengo que dar un seguimiento a su trabajo, conversar con el encargado de área, hacer evaluaciones, capacitarlo, ¿no? Y verificar que lo que yo realicé es correcto, ¿no? Para ver qué fallas he podido tener y realizar la retroalimentación, que es poder reseccionar los pros y los contras de un proceso para yo luego poder mejorarlo en el siguiente, ¿no? Entonces, estas son las etapas que se toman en cuenta para el proceso de selección de personal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la selección de personal? ¿Qué es lo que se persigue en este proceso? Entonces, ya sabemos que el proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para decidir cuál va a ser la persona que va a cubrir el puesto vacante. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, aunque el número de pasos que se siguen es largo, ¿no? Y complejo, entonces, de todas formas, necesitamos ver por qué hacemos ese proceso, ¿no? Entonces, el primer objetivo está relacionado con evaluar, clasificar, orientar, seleccionar y contratar a los candidatos en función de la formación y desarrollo de los mismos. ¿Por qué evaluar? Porque pasan por una serie de entrevistas, el tema de proceso de evaluaciones, para luego nosotros determinar quiénes van a pasar a una entrevista final, ¿no? Que vendría a ser la clasificación. Y de esa clasificación escogemos una persona, la cual la vamos a incorporar y esa persona hay que orientarla a los objetivos de la empresa, ¿no? Otro objetivo que persigue el tema de la selección es optimizar la interrelación hombre-trabajo. Cuando hablamos de interrelación es poder integrar ambas cosas, ¿no? Por un lado, al colaborador y por otro lado, a la organización, porque el colaborador también tiene objetivos. El colaborador puede indicar que sus objetivos es crecer profesionalmente, seguirse capacitando, tener, tener la oportunidad de hacer una línea de carrera, ¿no? Mientras que su organización busca ser conocida en el mercado, ser exitosa, tener una marca personal. Entonces, ambos objetivos tendrían que integrarse. Esa es la interrelación para poder lograr los niveles de eficiencia, eficacia y satisfacción laboral. Así tenemos trabajadores motivados y empresas satisfechas con el trabajo que realizan los trabajadores. Ahora, ¿qué políticas se tienen dentro de la selección de personal? Entonces ya sabemos que la selección de personal tiene como misión permitir que la organización tenga un espacio de tiempo razonable donde el equipo humano pueda dar a conocer sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades para la buena marcha de la empresa. Una buena selección que va a implicar, va a implicar la prefiguración del candidato para saber lo que es necesario para el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, aquí el objetivo no es encontrar un candidato que pueda cumplir con las especificaciones del perfil, sino encontrar un candidato que sea capaz también de adaptarse a los requerimientos.
Porque como yo les decía inicialmente, ya puede ser una persona que cumpla en la totalidad con todos los requisitos, pero si no se va a adaptar a lo que es la cultura, el clima de la empresa, entonces no va a poder tener un futuro dentro de la organización. Por eso que dentro de las políticas de este proceso, que es la selección, hay que determinar que sea un proceso claro en su definición, que siga que cumple con los objetivos que se han determinado para saber por qué estamos haciendo ese proceso de selección y qué acciones voy a tomar, ¿no? Cuando hablamos de claridad en su definición, es porque el área de recursos humanos, específicamente el asistente y el jefe, ellos presentan un informe para indicar por qué van a contratar a una persona. Entonces ahí es donde ellos definen ese proceso de selección. Tienen que indicar también por qué objetivos están queriendo lograr. Por ejemplo, un objetivo, aumentar las ventas de la empresa a través de un nuevo personal que esté completamente capacitado. Mejorar la producción de la organización a través de un personal que cumpla con los requerimientos. Entonces, ahí yo tengo que decir los objetivos de por qué se está haciendo ese proceso. Y las acciones es indicar todo lo que yo voy a hacer en el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Porque ahí yo ya tengo que indicar cuáles van a ser los medios de atracción, cómo voy a iniciar mi proceso, cómo van a ser mis evaluaciones. Entonces yo ahí estoy determinando todo eso. También dentro de la política tiene que haber afinidad y uniformidad con los objetivos de la empresa. ¿Por qué? Porque como ya lo he mencionado antes, todo tiene que ir de la mano, no puede ser un trabajo aislado. O sea, yo no puedo escoger a una persona y no mirar cuáles son los objetivos de la empresa, ¿no? También tiene que ser ser coherente con la política social y la legislación laboral vigente. Por eso es necesario tener conocimiento con respecto a las nuevas leyes laborales, porque yo, por ejemplo, no voy a contratar a un supervisor para pagarle como un analista o como un asistente. ¿Por qué? Porque no iría con el sueldo que es acorde al mercado. O, por ejemplo, tener trabajadores en planilla, pero no tenerlo con los beneficios sociales que se le da a los trabajadores en planilla. ¿Por qué? Porque no sería coherente con lo que la legislación laboral muestra, ¿no? También en esa política de selección tengo que ver el tema de la flexibilidad para adaptarse al entorno, ¿no? Ver que la persona que he contratado pueda familiarizarse o sentirse parte de la empresa y que sea conocida por todos y al alcance de todos. Las políticas que se realizan dentro del área de recursos humanos tienen que ser conocida por todas las gerencias. Por eso es que dentro de las empresas existen portales, existen sistemas donde se suben los manuales, se suben las actividades que cada área realiza, porque sí es necesario que esté al alcance de todos, para que se sepa lo que se está haciendo, cuáles son los proyectos de la organización, qué personal se va a contratar, porque todo es un equipo de trabajo y todos tienen que conocer lo que se va realizando. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la selección de personal? En lo que respecta a las ventajas, permite ubicar el individuo adecuado en el puesto determinado, ¿no? Entonces, si yo hago un buen proceso de selección, voy a encajar con las necesidades de la empresa y esa persona va a estar también a gusto en la posición a la cual ha sido contratada. Favorece la adaptación al individuo, a la comunidad empresarial, ¿no? Porque es una persona que sí hace bien las cosas, que cumple con sus labores, entonces va a adaptarse rápido, ¿no? Pero si es una persona que no le va bien con los sistemas, que no se adapta a lo que nosotros requerimos, entonces no va a favorecer su adaptación y se va a sentir incómodo dentro de la empresa.
También la selección facilita la integración del trabajador dentro de la organización, contribuye al incremento de la productividad, que eso prácticamente es el objetivo principal de la empresa, porque necesitamos nosotros aumentar el tema de los activos, porque gana la empresa, ganan los colaboradores, ¿no? Si la empresa crece, si la empresa es conocida, entonces va a haber también el tema de un mejor sueldo, utilidades y mayores beneficios para los mismos colaboradores. Otra ventaja es que disminuye los accidentes de trabajo, ya que en este caso van a poder operar en la forma más adecuada, ¿no? Porque van a ser personas que van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, si contratamos a un operario para un determinado equipo y si no contratáramos a la persona adecuada, podrían haber accidentes laborales. También tenemos el tema de disminución de la fatiga que ocurre por la inadaptación, ¿no? Porque si no se adapta al entorno, esa persona probablemente renuncie, hay que volver a iniciar un proceso laboral y eso toma tiempo y eso también a veces genera fatiga. Permite la adecuada capacitación de personal porque se va a poder hacer programas de adiestramiento y en base a lo ya ya visto inicialmente y no se va a complicar el tema del adiestramiento o capacitación. Disminuye las injusticias porque el eliminar el favoritismo se coloca al trabajador en el lugar donde mejor debe rendir. Aquí en el tema del favoritismo lo vemos por el lado de que a veces en las organizaciones a una se de varias cosas porque pensamos que es la persona, la única persona que puede hacer bien las cosas, pero cuando contratamos a alguien podemos darnos cuenta que cada persona puede trabajar en su lugar y rendir de forma adecuada. Se evita el desgaste de maquinaria. Aquí hacemos referencia a que se evita el desperdicio de material y se ahorra tiempo en la ejecución de tareas. Desperdicio de material porque para todo este proceso de reclutamiento y selección se han podido utilizar diversos medios y gastos, ¿no? Imagínense el tema de hacer avisos, ¿no? Para el tema de la convocatoria, eh, eh, imprimir tantos volantes para que al final la selección no haya sido adecuada. Entonces, si se hace bien, se evita el desgaste. Luego tenemos las desventajas. En las desventajas es, bueno, prácticamente lo mismo que la ventaja, pero su antónimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si con la ventaja se adapta un individuo, en la desventaja sería la falta de adaptación del hombre al trabajo y a la empresa, ¿no? No vamos a ver personas satisfechas. Se incrementa las frustraciones del trabajador porque él mismo se va a sentir incómodo porque no va a rendir en el trabajo y va a sentir que no tiene las características adecuadas para la posición. Produce una baja moral porque a cada momento va a recibir llamadas de atención por parte de su jefe o por parte del área de recursos humanos. Van a también haber quejas o reclamos por su mismo equipo de trabajo, ¿no? Porque no están haciendo bien las cosas. O también por los clientes, ¿no? Porque si, por ejemplo, es una persona que está en servicio al cliente y vemos que se demora para imprimir un estado de cuenta, no sabe bien las políticas, no le explica bien los productos al cliente, entonces eso va a generar una baja moral y van a empezar los reclamos, ¿no? Se genera resentimiento en los trabajadores, sí, porque ellos comienzan a ver que es una persona que no está apta para la posición y van a pensar que el área de recursos humanos tiene
favoritismo hacia esa persona. Tampoco no puede haber eficiente clasificación de personal porque en este punto no podemos determinar cuántas personas deben haber por área, porque normalmente estamos tratando de cubrir aquella posición en la cual no escogimos a la persona correcta. Entonces, ahí no nos permite clasificar de manera eficiente los puestos de trabajo, sino hay que tratar de cubrir esa posición y se demora tiempo. Proliferan los conflictos laborales, ¿no? Comienzan a haber discusiones dentro del mismo equipo, se pierde tiempo, ¿no? Se desperdicia material, ya que no tanto material para el tema de la convocatoria, sino también material en la producción, ya que un trabajador que no posee las capacidades ni los conocimientos adecuados, es muy probable que origine inconvenientes y perjuicios para la misma empresa, ¿no? Porque va a desperdiciar material, quizás, por ejemplo, está en producción, pero no elabora bien los productos, se olvida de algún ingrediente, entonces es necesario el tema de que se pueda evitar este perjuicio para la organización. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de pruebas y entrevistas que se realizan para el tema de la selección de personal. Vamos a empezar inicialmente viendo los tipos de pruebas que normalmente se dan para escoger al mejor candidato. Tenemos el test de personalidad, las dinámicas de grupo, las pruebas psicotécnicas, médicas, profesionales, el test de Rorschach, los métodos de selección con gamificación. En el caso del test de personalidad, como su mismo nombre lo dice, nosotros vamos a medir cómo es esa persona. Entonces, como yo quiero saber cómo es esa persona, sí lo vamos a analizar desde el punto de vista psicológico. Entonces, este test de personalidad va a tener preguntas que permita saber cómo es el candidato, qué carácter tiene, cuál es su temperamento, qué comportamiento tiene, ¿no? Como por ejemplo le pueden preguntar, eh, ¿eres una persona sociable? ¿Eres una persona que te gusta trabajar en equipo o de manera personal? ¿Eres una persona que te frustras rápidamente cuando no te sale algún algún trabajo que tienes que realizar, presentas tus reportes cuando te lo dicen o te anticipas a presentarlos, eres una persona que tiene capacidad de escucha, ¿qué pasaría si un trabajador te alza la voz, te grita? Entonces, en ese test de personalidad, tú puedes determinar si es una persona que tiene, que si es proactiva, si tiene un carácter fuerte, si tiene un temperamento débil, si es una persona que se frustra rápidamente, si es una persona muy emotiva. Entonces, para eso sirve el test de personalidad, ¿no? Porque con esas respuestas, el área de recursos humanos va a saber si encajará esa persona en el equipo, si va a encajar con la cultura empresarial y si reúne las aptitudes de personalidad necesarias para poder desempeñarse en el puesto de trabajo. Entonces, para eso sirve el tema del test de personalidad. Luego tenemos las dinámicas de grupo, que como su mismo nombre lo dice, son pruebas de selección grupales. O sea, aquí en la diferencia del test de personalidad es que a cada uno de manera individual te dan una hoja o a veces te dicen ingresa al sistema tal y desarrolla el test de personalidad, pero eso lo hace de manera individual. Pero en cambio en las dinámicas de grupo es una prueba grupal en la que se va a citar a varios candidatos a la vez y se les plantea una situación concreta, ¿no? Ahí, por ejemplo, el asistente de recursos humanos o quien esté liderando el tema de la selección, les van a poder dar casos a las personas que están participando de la dinámica para que después de resolver el caso puedan exponerlo, ¿no? Escojan a una persona que sería el líder
de ese equipo, de ese trabajo y ver cómo solucionaron el tema de la situación concreta que les dieron. O pueden ponerlos a todos en círculo e ir soltando preguntas y ver cuáles son las respuestas o cómo interactúa, ¿no? Entonces ahí vamos a ver quiénes son más tímidos, quiénes tienen capacidad de liderazgo, quiénes se frustran, quiénes discuten, quiénes quieren sobresalir, ¿no? Entonces eso es lo que permite la dinámica de grupo. Luego tenemos las pruebas de conocimiento. Las pruebas de conocimiento, las pruebas psicotécnicas, también se conoce como un test de inteligencia o de actitudes, porque aquí es un cuestionario que se realiza con límite de tiempo. A veces en el tema de las pruebas psicotécnicas no es que las preguntas sean difíciles, sino que lo que quieren aquí es medir tu rapidez mental, ¿no? A veces, por ejemplo, te ponen que realices 100 multiplicaciones en 2 minutos, ¿no? Que realices sumas matemáticas en un cierto lapso de tiempo, que desarrolles analogías en un tiempo, ¿no? Entonces aquí lo que quieren medir es el tema de cómo es tu rapidez para desarrollar eso y de esa forma pueden determinar si tú podrías darle solución de inmediato a un problema que más adelante se te puede presentar en la organización. Entonces, para eso es la idea de poder hacer el tema de, de los test psicotécnicos. Luego tenemos el tema de las pruebas médicas. Como su mismo nombre lo dice, son exámenes médicos. Aquí un examen médico tiene carácter voluntario. O sea, por ejemplo, te dicen que antes de ingresar a laborar tienes que pasar por evaluación con médico general, te van a hacer una serie de exámenes, chequeos, te van a decir el tema de diferentes evaluaciones médicas. Pero ¿por qué es voluntario? Porque si la persona no desea pasar, pues no lo pueden obligar. Sin embargo, ese puede ser un determinante para que la empresa no te contrate, porque si tú estás dentro del proceso de selección, has pasado por varias pruebas, pero no quieres pasar la médica, entonces eso es por lo que la empresa decida que no continúes en el proceso, ¿no? Que a veces normalmente se ve, ¿no? Se ve que los seleccionados a veces se quedan por esto, ¿no? ¿Y qué se logra con la prueba médica? Con esta prueba médica podemos determinar si la persona tiene una buena condición física y psíquica para el desarrollo de la tarea concreta, ¿no? Si es, por ejemplo, un trabajador que va a hacer labor de campo, que va a estar en constante movimiento, pero sin embargo es una persona que tiene problemas cardíacos, es asmática, ¿no? Entonces no va a poder desarrollar bien su trabajo. Si es una persona que sufre un cuadro de estrés constante, ¿no? Está siendo seleccionada para atención al cliente, es muy probable que se estrese rápidamente por el tema de los diferentes clientes que tiene que atender. Entonces, las pruebas médicas sí son importantes porque ahí medimos la actitud física y psíquica. Asimismo, esas pruebas médicas van a poder permitir si las características al puesto de trabajo a la cual se le está contratando va a poder hacerlos de forma eficiente, ¿no? Luego tenemos las pruebas profesionales. En este caso, es un tipo de ejercicios que puede ser de forma presencial como también puede ser de forma virtual. ¿Y qué es lo que se hace en estas pruebas profesionales? Se evalúa las habilidades y conocimientos de cada uno de los candidatos. De esta manera que queremos validar, de esta manera queremos validar la experiencia, la formación, su nivel de destreza.
Pero aquí estas pruebas están relacionadas a tu formación profesional y al cargo que tú vas a desempeñar. Si, por ejemplo, tú estás postulando para un trabajo como ingeniero de sistemas, entonces te van a pedir que, por ejemplo, desarrolles un instalador de programas, algo de software, programación informática, que hagas un ensamblaje de piezas. Y, por ejemplo, eres un supervisor contable, te pueden pedir que hagas ejercicios de contabilidad, ¿no? Balances generales. Y, por ejemplo, eres un asistente de recursos humanos, te van a decir que hagas un test de personalidad, que participes en una dinámica de grupo, como la harías. Entonces, va relacionado a tu formación profesional y al tipo de posición a la cual tú estás postulando, ¿no? El test de Rocha es un tipo de prueba de selección donde se utiliza para analizar patologías de personalidad. Este estaría dentro del test de personalidad, pero ¿por qué lo trabajan por separado? Porque consideran al test de Rocha como un test más profundo. ¿Por qué? Porque en el test de personalidad lo puede hacer, por ejemplo, el mismo asistente de recursos humanos, plantear las preguntas y poder analizar el tema de cuál es el comportamiento que los trabajadores demuestran en base a las preguntas. Pero en el caso del test de Rocha, como aquí vamos a analizar patologías, ¿no? El cual ahí ya se utiliza un sistema más sofisticado, ahí sí lo tiene que hacer una persona experimentada en la rama, en este caso es un psicólogo. ¿Por qué? Porque en esas patologías utilizan, por ejemplo, imágenes con manchas. A través de esas manchas, el entrevistador o la persona que está postulando te va a decir qué ve. Entonces él te puede decir, yo veo un perro, yo veo una casa, yo veo un árbol. Te va a decir diferentes cosas que para nosotros, ¿no? Para nosotros no puede significar nada malo. Pero sin embargo, un psicólogo te puede decir que lo que está viendo él denota una persona que se complica mucho para determinar decisiones, te puede decir que es una persona muy conflictiva, te puede decir que es una persona que como que también es muy creativa. Entonces, para eso sí se necesita una persona que esté experimentada en poder desarrollar estos tipos de test. Luego tenemos los métodos de selección con gamificación. Gamificación está relacionado a lo lúdico o al juego. Entonces, cuando hablamos de este tipo de pruebas de selección, este es uno, es un tipo, se puede decir, innovador, porque el candidato aquí se va, por decirlo así, desestresar, porque aquí se relaja, juega y a la vez nosotros obtenemos resultados, ¿no? En este caso, puede utilizarse videos interactivos, donde el trabajador a través de esos videos puede seleccionar una respuesta en base a esos videos. Le pueden poner, por ejemplo, un pequeño extracto de una serie y de ese extracto de esa serie pueden hacerle preguntas relacionadas a su posición, ¿no? Por ejemplo, le pueden poner una, uno de los avisos publicitarios que pasan en la televisión, ¿no? O que lo pueden sacar en YouTube. Y a través de ese aviso publicitario, la persona que está postulando para el área de marketing puede decir qué elemento le faltó ese aviso publicitario, qué es lo que hubiera incluido él en ese aviso publicitario. Entonces, ese método de selección con gamificación es, es bueno, relaja, permite desestresar al colaborador o a la persona que se está seleccionando y a la vez nosotros poder tener el tema de resultados, ¿no? También podemos utilizar, aparte de videos,
tema de videojuegos, acertijos, juegos de mesa, realidad virtual, entre otros tipos de métodos. Entonces, estos son los tipos de prueba que normalmente se utilizan dentro de un proceso de selección de personal. Ahora vamos a ver el tema de las entrevistas, ¿no? Existen diferentes entrevistas que nos permite, que se pueden realizar dentro de las diferentes posiciones laborales a las cuales se pueden requerir, ¿no? Y de acuerdo a esa podemos decidir hacer una, dos, tres entrevistas, ¿no? Dependiendo de cuán profunda va a ser la evaluación. Entonces, aquí tenemos la entrevista presencial, a distancia, individual, en panel, en grupo, encadenada, estructurada, no estructurada y la entrevista mixta. En la entrevista presencial, como su mismo nombre lo indica, es aquella entrevista en la que el candidato se va a desplazar a un determinado lugar para ser entrevistado, ¿no? Porque aquí van a llamar a la persona y le van a decir, tiene su entrevista mañana a las 9 de la noche en el local tal, la dirección es esta. Entonces, esa persona va a ir directamente o bien a la empresa o a un lugar en específico, ¿no? Y ahí se va a encontrar quizás con el asistente de recursos humanos, se va a encontrar con quien pueda ser su jefe directo, ¿no? O con la persona que en este caso está llevando a cabo el tema de la selección. La entrevista a distancia se puede decir lo contrario a la presencial porque es más alternativo porque se puede hacer a través de una llamada telefónica, ¿no? O puede hacerse por videollamada, ¿no? Porque actualmente todo el mundo cuenta con un medio técnico, que en este caso es el celular, para poder llevar a cabo esta entrevista, ¿no? Y ahorita con el tema de la pandemia que vivimos, nos hemos dado cuenta que los medios tecnológicos nos permite conectarnos a distancias agigantadas, ¿no? Entonces puede ser que una persona esté en Cusco y esté postulando para una posición en Arequipa. Como la entrevista es a distancia, entonces lo hacen por videollamada. Si queda seleccionado, ya viaja a Arequipa, ¿no? Entonces, esa es una entrevista a distancia, en cual también se puede hacer por llamada, por Zoom, por Google Meet y por los diferentes medios tecnológicos que hay. La entrevista individual es hacia una sola persona, es una de las entrevistas más habituales porque permite al entrevistador centrarse por completo en un solo candidato. Entonces ahí va a tener más tiempo de conocer a esa persona, hacerle más preguntas, ¿no? Y poder tomar decisiones más claras, ¿no? La entrevista en panel es aquella en la que un solo candidato, se va a enfrentar a la pregunta de varios entrevistadores a la vez. Es como que hay un jurado de frente de él, ¿no? ¿Por qué digo como jurado? ¿Por qué? Porque no va a ser solamente una persona que lo va a entrevistar, sino van a ser varias personas. Por ejemplo, puede estar el jefe de recursos humanos, puede estar el jefe del área que está requiriendo el servicio y pueden convocar, digamos, a otro gerente de un área que está integrada con las otras dos áreas, ¿no? Entonces, cada uno le va a ir haciendo preguntas, pero todo se va a realizar en un mismo tiempo, ¿no? Él está sentado, escucha la pregunta del primer entrevistador, luego del segundo, luego del tercero. Y luego al final ya van a sacar una puntuación por cada uno, ¿no? Pero es una sola persona la cual es entrevistado por varias personas a la vez. Esa es la entrevista en panel. La entrevista en grupo, en este caso, puede ser un entrevistador o varios, pero que realiza una sesión de entrevista a varios candidatos a la vez, ¿no? O sea, están todos sentados en un mismo salón y a cada uno le va haciendo preguntas, pero son varios, ¿no? Por ejemplo, al primero le puede decir,
A todos les puede hacer las mismas preguntas, ¿no? Que me diga sus cualidades y defectos, cuáles son sus expectativas, qué conoce de la empresa y diversas preguntas que se pueden hacer en una entrevista. Entonces va escuchando a cada uno. Entonces, esa entrevista se hace cuando no hay mucho tiempo para seleccionar a alguien y se necesita tener resultados más rápido. No es muy recomendable porque no te da tampoco, no te permite tener toda la información necesaria que vas a requerir para la posición porque lo estás haciendo muy rápido, ¿no? Pero en algunos casos se usa esa entrevista. En el caso de la entrevista encadenada, se puede decir que es parecida a la entrevista en panel, pero con la diferencia que una sola persona es entrevistada por varias personas, pero en diferente tiempo, ¿no? Por ejemplo, son 3 personas que te van a entrevistar. El gerente de marketing, el gerente de recursos humanos y el jefe de abastecimientos. Un ejemplo, ¿no? El jefe de recursos humanos te entrevista a las 9:40 de entrevista marketing y a las 10:30 el de abastecimiento. Entonces, cada uno te va a entrevistar, va a tener sus preguntas, va a querer saber de ti, pero es en diferente momento. En cambio, en la entrevista en panel, es los 3 te entrevistan en un mismo momento, ¿no? Esa es la diferencia. Luego tenemos la entrevista estructurada, que es un tipo de entrevista en la cual ya se tienen las preguntas establecidas para todos los candidatos, ¿no? Ese tipo de entrevista se utiliza cuando se hacen convocatorias para escoger a personal masivo. Por ejemplo, queremos cajeras para una empresa de supermercados. Entonces, como no solamente quiero una cajera, sino quiero varias, entonces ahí yo a todas las convoco a una misma hora, les entrego una hoja y en esa hoja les pongo las preguntas, ¿no? O si no, por ejemplo, voy llamando de 10 en 10 y les voy haciendo las preguntas, luego llamo a un grupo de 10 y así no sucesivo, pero a todos les hago una misma entrevista, ¿no? Entonces, eso es una entrevista estructurada que se utiliza más que todo cuando es un proceso masivo, donde donde se va a contratar a varias personas para una misma posición laboral. La entrevista no estructurada, como su mismo nombre lo indica, no está elaborada. Es una entrevista libre donde el entrevistador en ese momento decide, a medida como va fluyendo la entrevista, cuáles son las preguntas que se van a llevar a cabo para tomar decisiones. La entrevista mixta se puede decir que es probablemente una de las más completas, porque aquí va a combinar 2 modalidades de entrevista. Puede, por ejemplo, hacerse una entrevista en panel y luego se puede decidir hacer una entrevista en grupo, ¿no? Entonces aquí es donde se utilizan 2 entrevistas para poder tener mayor cantidad de información. Luego tenemos la entrevista por competencias. Esta entrevista se ha puesto de manera individual, no en conjunto con las otras entrevistas, porque es una entrevista, se puede decir que se ha implementado, que se viene implementando últimamente en las empresas, porque es una buena entrevista donde permite determinar muchos factores que son importantes para poder tener la información relevante que nos permitirá saber a qué persona vamos a seleccionar, ¿no? Este es un tipo de entrevista que emplean los responsables de la selección de personal para inferir cómo será el desempeño futuro de un candidato a un puesto de trabajo. O sea, con esta entrevista yo puedo más o menos deducir si esa persona
va a ser eficiente o no y va a cumplir con las expectativas de lo que estamos buscando. Entonces, para este tipo de entrevista por competencias, aquí el entrevistador va a contar con un listado de preguntas establecidas, pero cada una va a estar centrada en las cualidades que yo necesito conocer del puesto. Si yo, por ejemplo, voy a contratar a un jefe de una determinada área, entonces yo voy a ver qué cualidades necesito conocer. Por ejemplo, si yo necesito saber si esa persona es líder, si es una persona independiente, si es una persona orientada al cliente, si es una persona comunicativa, entonces voy a hacer preguntas en base a esas cualidades que yo necesito saber si esa persona tiene. ¿Por qué? Porque esta entrevista te permite conocer diferentes tipos de personas de acuerdo a estas cualidades, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero saber si una persona se adapta, es la cualidad de adaptabilidad, entonces le puedo preguntar si es una persona que no tendría miedo de vivir un tiempo en la sierra y luego en la costa, porque es una posición que consiste en que normalmente cambian de un momento, de un lugar a otro. Igual también puede ser con la comunicación, si es una persona que le gusta entrar a reuniones, comités, o le gusta simplemente presentar sus informes y mandar los correos, ¿no? Entonces, para ello también puedo medir la creatividad, ver si es una persona flexible, ¿no? Por ejemplo, en la flexibilidad puedo ver si es una persona que no tiene inconveniente de quedarse más tiempo de su horario de trabajo, de cambiar de posición de un área a otra, si trabaja de forma independiente, si tiene un espíritu crítico, o sea, que ve las cosas como son, cuando está bien, cuando está mal, y dice las cosas realmente como deben ser, no por satisfacer lo que quiere escuchar el dueño de empresa, ¿no? Ver si es una persona que es liderazgo, es líder, si es organizativa y si está orientada al cliente, ¿no? Entonces puedo ir elaborando preguntas de acuerdo a las cualidades que yo necesito conocer. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tengo en la entrevista por competencias? En las ventajas es que ayuda a definir el perfil del candidato, ¿no? Ahí yo puedo tener más datos que me permitan saber si es una persona adecuada para el cargo. Permite detectar el talento a fin de poder conocer los valores y cultura de la organización. Permite predecir el desempeño futuro de un empleado, saber si va o no a acostumbrarse a la cultura. Contribuye a eliminar los sesgos, o sea, el tema de saber favoritismo, ¿no? Que a veces se pueda sentir dentro de la selección. La desventaja sería que requiere experiencia y dominio en la técnica, porque para elaborar las preguntas de las cualidades, sí se tiene que hacer de forma minuciosa y haber hecho antes la entrevista, porque si no yo no voy a saber qué preguntas voy a elaborar. Entonces sí se necesita tener experiencia para hacer esta entrevista, exige un trabajo previo, exige tiempo para poder saber qué competencias yo voy a medir y poder concretar el tema de la entrevista. Entonces, estos jóvenes ha sido con respecto al tema de la clase de hoy, de atracción y selección de talento. Como lo hicimos en la clase pasada, les he traído el día de hoy 10 preguntas. Las vamos a desarrollar en este tiempo que queda para ir viendo lo que se ha retenido de información. Primera pregunta. Se selecciona talento que encaja con la cultura organizacional y el ambiente laboral se ve favorecido. ¿Qué tipo de beneficio es? ¿Garantía de éxito? ¿Ayuda a construir tu marca como empleador? ¿O reduce la rotación y mejora el ambiente laboral? ¿Qué marcarían ustedes? En este caso, si yo voy a seleccionar el talento que encaje con la cultura, entonces estaría hablando del beneficio que habla de la reducción de rotación. Claro, muy bien, Milagros. En la pregunta número 2 nos dice, la elección de un talento adecuado puede agregar un valor extremadamente positivo para la empresa. Si yo
Selecciono a una persona adecuadamente. ¿Qué estaría haciendo? Reduciendo la rotación y mejorar el ambiente, garantizar el éxito o ayudar a construir la marca como empleador. En este caso sería garantía de éxito. Muy bien, Milagros. Son las únicas que veo que están participando las Milagros al cubo. Pregunta 3. Este proceso es la herramienta que aplica la dirección de la empresa para diferenciar a aquellos que están calificados de los que no lo están. ¿Qué sería? ¿Proceso de selección o reclutamiento? Muy bien, Milagros Nayeli. Sería selección de personal. Rosaura dijo la B, no es la B. Víctor la A, está muy bien. Pregunta 4. Es aquel paso donde podrás valorar si necesitas nuevos empleados o si puedes satisfacerse con los empleados que tienes. Esta es una etapa del proceso de selección. ¿Qué sería? Definir las necesidades de personal, elaborar el perfil de candidato o la preselección. Claro, no sería la preselección, Milagro, sería definición de necesidades, porque tú ahí vas a decir si te puedes satisfacer o no con los empleados que tienes. Pregunta 5. En esta etapa se entrevista a los candidatos y se les aplica distintas pruebas. ¿Qué sería? ¿En qué etapa estamos hablando de las pruebas? ¿Seguimiento, incorporación o selección? Claro, la C, selección. Pregunta 6. Son pruebas de selección en las que se cita a varios candidatos a la vez y se les plantea una situación concreta. ¿Qué tipo de prueba es? ¿Dinámica de grupo, prueba de conocimiento o pruebas profesionales? Claro, esa sí sería la dinámica de grupo. Pregunta 7. Se propone una actividad lúdica donde el candidato se relaja y juega. ¿Cuál sería? ¿Pruebas profesionales, test de Rorschach o método de gamificación? En este caso, si hablamos de lo lúdico, es método de gamificación. No es la B, es método de gamificación, la C. Pregunta 8 dice, es aquella en la que un candidato se enfrenta a las preguntas de varios entrevistadores a la vez. ¿Qué entrevista sería? ¿En grupo, en panel o encadenada? En este caso, si es a la vez, sería en panel. Pregunta 9, el entrevistado es tratado por varios entrevistadores, pero en diferentes momentos. ¿Qué sería? ¿En panel, encadenada o en grupo? En este caso, aquí sí sería la B, encadenada. Y la pregunta 10 dice, combina dos modalidades de entrevista. ¿Cuál sería? ¿No estructurada, mixta o estructurada? Bueno, si combina dos modalidades, sí sería mixta. La B. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy, la clase del día de hoy. Que tengan todos buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, estimada licenciada, por impartirnos sus conocimientos sobre el curso de asistente de recursos humanos y de igual forma agradecerles a ustedes, estimados participantes, por asistir el día de hoy. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense conmigo, el número 983-02-1137, ¿sí? Ya nos estaríamos viendo el día lunes de la próxima semana en el mismo horario de 8 a 9:30 de la noche y ya estaríamos abarcando la sesión número 3, que es sobre la legislación laboral. En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención asistente de recursos humanos a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedan tramitar su certificado, pues tienen que obtener una calificación final mayor o igual a 14. El costo del certificado a nivel nacional es de 40 soles y a nivel internacional es de $13, ¿sí? El trámite es opcional, no es obligatorio, pero sí es recomendado. Asimismo, el certificado viene con un código único de registro y con un código QR. Comentarles también que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Para más información pueden comunicarse con el número 946-22-23-55. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Tengan un excelente fin de semana. Que Dios los guarde y cuide siempre. Cuídense mucho.